Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Concreto Hablando. Este es el episodio número 72, tercera temporada. Este es el espacio que se creó para hablar de construcción. Bienvenida, Stephanie, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, un placer de estar aquí. Estás muy arreglada, tú, Ay, ¿no? No gracias. vienes de la obra así, ¿no? No creo. No. Sí, bueno, gracias por estar aquí. De verdad que hoy tenemos unos invitados muy especiales. Este podcast se ha dedicado en su mayoría. Hemos invitado a arquitectos, hemos invitado diseñadores, proveedores de materiales de construcción, prestadores de servicios, de todo lo que tiene que ver con construcción, pero es la primera vez que traemos a dos personalidades del punto de vista académico y del punto de vista empresarial. Recuérdense, episodio 72, porque vamos a hablar muchas cosas importantes. Ellos vienen en representación de Alcompat. Alcompat, que justamente nosotros, INTEC, como tal, pertenece a Alcompat y estuvimos el año pasado en un congreso muy importante en la Universidad Católica Andrés Bello, Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción. No me he aprendido el nombre, pero lo leí bien. Así que, bueno, bienvenidos, arquitecto Gustavo Izaguirre, bienvenido, ingeniero Carlos Rodríguez. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, estupendo. Muchísimas Bienvenido. gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. De verdad que qué bueno que vinieron aquí porque sé que vamos a hablar de cosas muy interesantes. Así es. Así es. A la orden. Bueno, excelente. Entonces, cuéntenos un poquito más de Alcompat. Yo, en realidad, confieso que desde hace un año atrás no sabía no sabía lo que significaba Alcompat hasta que un acercamiento del ingeniero Alfredo Urich, hablamos, de alguna forma apoyamos en el evento que hubo el año pasado en la Católica y bueno, veo que el objetivo de la asociación es muy bueno, pero creo que lo mejor es que los voceros que están hoy aquí que nos hablen de Alcompat. ¿Qué es Alcompat? Bueno, mira, Alcompat es una organización internacional. Agrupa en este momento 13 países de América Latina, España y Portugal. Como su nombre lo indica, es una organización pues, que se enfoca en lo que es control de calidad de la construcción y en el estudio de la patología de la construcción y por ende de la recuperación. Le da un carácter de disciplina técnico-científica a esta fase de la construcción. Fue fundada en el año 1991, en España, en el Instituto Eduardo Torroja. Los que nos escuchan, que son ingenieros civiles, saben del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Ingeniería en Madrid, un instituto universitario muy reputado, de los primeros del mundo en investigación, en docencia, con todo lo relativo a la construcción. Un grupo de alumnos de ese instituto decidieron formar esta asociación. Entre otros, una venezolana que en ese momento estaba haciendo su posgrado en Ciencia de la Construcción en el Eduardo Torroja, la profesora Liana Arrieta de Bustillo, que fue profesora, ya hoy está retirada, profesora de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, fue decano de Ingeniería. Una persona muy querida por todo este gremio nuestro, es una figura estelar pues, en la ingeniería y en este campo de la patología de la construcción en Venezuela e internacionalmente. Luego, en el año 92, ya se oficializa la creación de estas asociaciones regionales y comienzan los congresos. A la fecha se han realizado 17 congresos internacionales de Alcompat en toda América Latina y en España y en Portugal también. Y vamos este año, en septiembre, vamos al congreso, al 18º, que va a ser en Madrid, en la sede precisamente del Instituto Eduardo Torroja. Ok. ¿Cuántos se han hecho en Venezuela? ¿Cuántos congresos? Internacional se ha hecho uno. Uno. Sí. Y nacionales se han hecho 6. El año que viene, el año pasado, el que tú mencionaste, que lo hicimos en la Universidad Católica Andrés Bello, que fue muy exitoso, desde todo punto de vista. Muy bueno. Sí. ¿Eso fue internacional? Bueno, vinieron invitados internacionales. Claro, nacional. Por eso tengo la duda. De hecho, ¿Se considera un congreso internacional? ¿O no, este es nacional. Lo que pasa es que la estructura de Alcompat hay, bianualmente, hay en los años pares los congresos regionales nacionales. Okay. Y en los impares los internacionales. El anterior internacional fue en Santa Cruz, Bolivia.
Yo asistí y fue también muy bueno, muy buen congreso. Y tenemos muy buena expectativa con este, porque además de eso el aniversario de la fundación del Instituto Eduardo Torroja. Ok. Sí. Y va a ser en su sede las deliberaciones del Congreso. ¿Y el internacional que se hizo en Venezuela, qué año fue? En el año 94, si mal no recuerdo. Fue el segundo internacional que se hizo. El primero fue en Ok. Argentina y el segundo fue en Venezuela, en Barquisimeto. En Barquisimeto. Sí, sí. Actualmente en la estructura de Alcompat, Venezuela tiene una participación significativa. De hecho, la directora de educación de Alcompat Internacional es venezolana, que es la profesora Oladis Droconis Rincón, que es una especialista en corrosión. Ella dirigió por muchísimos años el laboratorio que lleva su nombre, el Laboratorio de Investigaciones de Corrosión. Es uno, yo diría que es el más importante de Venezuela y a nivel mundial es muy reconocido. Pues la profesora Oladis es la directora de educación de Alcompat venezolana, para nuestro orgullo, Qué bien. De la Universidad del Sur. de la Universidad del Zulia. De la luz. De Ok. la Bueno, luz. para que vean la importancia de ese centro, que además está asociado con el COMPA, todos hemos visto alguna película, hemos conocido, hemos ido al sur de Miami, esos grandes viaductos que comunican todos esos pequeños archipiélagos, todas esas islas, el mantenimiento y la protección catódica para el concreto y el acero de eso se hacía desde Venezuela a través de ese centro de corrosión. Fue el primero, inclusive compitiendo con empresas sin alusiones comerciales como Wilson o cualquiera de esas empresas especializadas en protección catódica para muelles y todo ese tipo de cosas. Se hacía desde Venezuela con una de nuestras asociadas de Alcompat, que bueno, además es una persona que todos reconocemos, admiramos su trabajo de investigación. No solamente forma parte de Alcompat, sino que además está siempre presente en todos nuestros congresos y en nuestras reuniones, aportando, si no ella, siempre lleva alguna de las personas jóvenes que están en el instituto para promoverlas también en sus trabajos de investigación, que son trabajos de punta en el área de corrosión. Gustavo, una consulta. Aparte de los congresos nacionales en los años pares y los congresos internacionales, ¿qué otras actividades tiene Alcompat, por lo menos aquí en Venezuela, hablando de aquí de Venezuela? Bueno, fíjate, nosotros, Alcompat apoya a otras organizaciones e instituciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un diplomado apoyado por la Universidad Central de Venezuela en patología de la construcción, que incluye todo. Yo doy, por ejemplo, revestimiento de acabado, el profesor da la parte de estructura, tenemos especialistas en corrosión, en acero, en todas las áreas de la construcción tenemos siempre algo que aportarle a estos estudiantes. Disculpa, si alguien quiere inscribirse en ese diplomado, ¿qué debe hacer? Bueno, simplemente busca Diplomado Patología UCB, lo googlea, como dicen los jóvenes, Ok. y ahí le va a Y aparecer, ahí le va a aparecer. el Sale diplomado. el logo también del Alcompat, ahí sale toda la información. Sí, ¿Qué costos tienen aproximados? Mira, eso son cursos que duran entre 5 a 6 meses, Ok. más o menos, son 22 semanas, están alrededor de entre 500 y 600 dólares. Está bien, Está pagable. Lo pueden pagar por parte, además, siempre y cuando se pueden pagar. Por ejemplo, nosotros comenzamos una nueva corte en enero del año que viene, pero ya las personas se pueden inscribir desde ahorita, Para empresas, paquetes especiales. pueden ir pagando y hay descuentos. Sí, hay. Ajá, descuento de Hay empresariales. descuentos, exacto. No solamente descuentos empresariales, sino estudiantes del último año de ingeniería o de arquitectura también se pueden inscribir. Claro, ahí son cupos limitados, porque además parte del descuento es porque algún patrocinante lo está becando. Entonces permite Ok. estudiar. Pero fíjate que es interesante en este caso, por hablar de uno de los programas, porque Alcompa también tiene programas de formación, cursos que son directamente de Alcompa o a través de la UCLA también o la Universidad Central de Venezuela. Nosotros nos tocó ¿Esos cursos son presenciales o son todos online, Online. que es una gran ventaja. Importante. Online tenemos profesores especializados en el área de la educación a distancia y tenemos plataformas para que además, si la persona no pudo hoy estar en el curso Ok. porque tenía un trabajo tan vaciado de obra y no podía ir, en la noche lo puede ver en su casa porque queda la clase grabada, inclusive las asignaciones o tareas quedan grabadas, o sea, todo puede ser síncrona o asíncrona, o sea, puede estar online comunicado o no pudo estar y después lo ve grabado
en la página. Entonces, todos Excelente. estos cursos y diplomados los podemos buscar por sus redes sociales. Es correcto. Así es. Ok, ¿cuáles son sus redes sociales para que, bueno... Bueno, Del Compat, sí, hay una Hay- página de Alcompa tiene una página, Tienen una página también web. está la Ok. Facultad de Arquitectura, Ok. la Facultad de Ingeniería, tenemos algunos diplomados, no en el área de patología directamente, pero tenemos uno de sismoresistencia, que es entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Así que, y vamos a sacar algunos otros más. Por ejemplo, yo les comentaba antes de comenzar el programa, uno en arquitectura deportiva y recreacional, porque cuando no solo las piscinas son para hacer deporte, Claro. también está un club, ¿verdad? O una casa, entonces esa piscina recreacional, cómo se tiene que hacer, o una cancha, X cosas. También tenemos muchos diplomados que se están sacando en esta área. Todos online. Todo online. Todo Fíjense online. Flexibilidad, que es muy importante. Hay un profesor peruano, yo no voy a decir el nombre ahorita, que de repente yo me lo encuentro, creo que fue en la segunda corte del curso, y yo me encuentro y le digo, bueno, profesor, yo soy honrado de tenerlo aquí como estudiante, porque, imagínense, yo he escrito algunas cosas y lo he Un citado honor, a un usted. honor. Y lo he citado a Claro. usted. Y algo interesante, sobre todo para los colegas que les gusta esta área, tienen experiencia, pero no se han certificado. El profesor me respondió, profesor, pero va a ser la primera vez que voy a tener certificado por una universidad importante latinoamericana. Claro, una vale. Tengo más de 50 años en esta área y por primera vez voy a estar certificado. Entonces, Ok. fíjense la importancia Sí, claro. de la formación continua y todos los programas de formación que apoya al Compat, justamente apunta a eso, a la profesionalización de este arte y este oficio, que es el control de la calidad de las edificaciones, recuperar las edificaciones y la patología de las edificaciones, aunque ahí siempre yo he hecho broma, pues, yo soy profesor de construcción y a veces le echo broma a mis estudiantes. La norma venezolana de terminología del año 2004 dice no diga patología, diga ingeniería forense, porque ya el mal sucedió. Ok. Entonces nosotros insistimos, porque generalmente, que es importante en el caso de la patología, y por eso el Compat lo apoya, poder detectar las fallas y los defectos de una edificación cuando la vida útil todavía de la edificación se puede alargar. No esperar a que llegue, a que sea una ruina. Prevenir. Que haya que demoler. Claro. Y por Prevenir. eso es que insistimos en mantener el nombre de patología. Que es un hombre que está como, se lo robó la ingeniería de la medicina, ¿no? O se lo pidió Sí, prestado, ¿no? exacto. Igualito. Lo que pasa es que quería también agregar algo, ¿no? Como uno de los objetivos de Alcompat es la educación, precisamente. Claro. Alcompat Internacional ofrece unos cursos online también de certificación, porque se ha buscado no solo la excelencia, sino que se ha buscado que las personas que ejercen este oficio, que ejercen esta disciplina de la ingeniería, estén capacitados. Que no es una disciplina que la puede ejercer cualquiera. Tienes que prepararte, tienes que entender de qué se trata. No es sencilla, es compleja. Tiene muchos componentes donde hay que tener ciertas ideas de física, de química. Hay que desarrollar el poder de observar y el poder de interpretar, porque las estructuras no hablan. Entonces tú tienes que tratar de entender qué te está diciendo la estructura. Y por eso entonces no es algo que lo puede ejercer una persona que no se forme, que no se prepare. Y allí, entonces, Alcompat Internacional ofrece esa certificación. Es una certificación internacional que es válida en cualquier parte de la organización. Es correcto. Por supuesto, hay organizaciones de patología en todas partes del mundo, en Europa, en los Estados Unidos. La nuestra es esta, regional, latinoamericana e iberoamericana. Bueno, excelente. Yo voy a aprovechar para mencionar aquí Constructora MXT, grandes amigos. Le damos escala a tus sueños. O sea, llevar a escala de plano a escala 1-1, ¿no? Que no es, salud por ellos. Excelente trabajo. Salud. Salud. Y bueno, qué bueno el tema que tenemos. Una pregunta. Carlos, dijiste algo de que los edificios no hablan, ciertamente, ¿no? Como cuando el médico sienta a un paciente y el paciente empieza a echar cuentos de todo lo que le duele. Así es. El edificio no, pero sí te muestra señales. Claro. Una señal, digamos, que sea muy evidente para ti cuando ves alguna edificación que te dice algo está pasando. Las grietas. Una grieta. Una grieta. Claro. Una grieta que no es igual que una fisura, ¿no? Sí, hay diferencias en ¿Qué en la diferencia tiene lo que es amplitud. grieta de fisura? La amplitud.
la amplitud. ¿Cuándo Hasta se considera la 0,2 amplitud que es 0,2 milímetros es fisura y de 0,2 milímetros hacia arriba es grieta. 0,2 milímetros hacia 0, arriba? y para que sea facilito, 0,2 milímetros es el grosor de la mina que uno usa normalmente en un portamina. La mina del Ok. 0,2 milímetros. Pero fíjate, pero claro, el profesor habla de la grieta porque estamos hablando de estructura. Pero en mi caso, que yo investigo sobre los revestimientos de acabado y su calidad, las fisuras son importantes porque nos dan inmediatamente un diagnóstico rapidito. Uno lo ve, entonces uno sabe inmediatamente que ese mortero o ese revestimiento tiene problemas. Una anécdota rapidita. En 2006 yo estuve haciendo tres meses de investigación en Chile y, por supuesto, iba a varias universidades, tres universidades, básicamente el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, el Instituto de la Construcción. La Cámara de Construcción tiene un instituto que se dedica a formar y agrupar para que apoyar financiamiento a las universidades y todo, para que se den cursos para arquitectos y ingenieros en esta área, específicamente en el área de construcción. ¿Ok? Y una de las cosas que me llamó la atención es que en Chile, en Santiago sobre todo, uno ve que muchas edificaciones en todas partes tienen las estructuras, los concretos con fisuras, los morteros muy fisurados, múltiples fisuras. Y cuando empiezo a revisar las normas y empiezo a revisar las especificaciones que ellos utilizan, ellos tienen los 4 climas. O sea, cuando es frío, ahorita está empezando el frío, frío. Y cuando es calor que te quema, 40 grados. A mi esposa se le derretían las cholitas que iba caminando, se le iban derritiendo en el pavimento negro con el sol. Y entonces cuando empiezo a ver, cuando veo el Instituto de Normalización, le digo, miren, ustedes tienen aquí un problema, ustedes tienen las 4 estaciones y tienen solamente 3 diseños de mezcla de mortero. En Venezuela, casi siempre el clima es constante todo el año. Parejo, bastante parejo. Parejo. Claro, estamos en el trópico. Entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, podemos decir que es el trópico. Pueden haber pequeñas diferencias por altura y tal, pero generalmente el clima es normal. Y tenemos 12 tipos de morteros para exteriores y 10 para interiores. Y ustedes tienen solamente 2 o 3. Entonces, investigando, vimos que una persona llegó a principios del siglo XX, hizo unos diseños de origen ruso y con eso resolvían todo. Entonces, cuando tú tienes un mortero que no es suficientemente elástico ante estos climas tan tensos, de 40, por ejemplo, hay épocas del año que en el día te pega 33 grados y en la noche 18. Aquí los maracuchos siempre me critican cuando digo que la diferencia en Venezuela de temperatura entre el día y la noche no es mucha. Dice, no, vi para Maracaibo para que vean. No es así, yo solo he dicho a mis estudiantes, no importa, porque Maracaibo en la mañana, si escuchan la radio que dicen la temperatura de todo el país, Maracaibo es tan caliente como Coro o por la mar. Cambia la sensación térmica por la velocidad del viento. Maracaibo es 2 kilómetros por hora, por la mar 25 kilómetros por hora la velocidad del viento. Entonces ahí las condiciones son diferentes. Pero la diferencia entre el día y la noche no es mucha. En la noche pasas calor a 28 y en el día pasas calor a 33. Pero no estamos hablando de 15, 20 grados de diferencia entre el día y la noche, que es cuando una superficie, no importa si es un mortero, un revestimiento cerámico, ¿por qué se caen? Y con mi estudiante dice, pero ¿por qué se cae el revestimiento? No hay un puente de adherencia. Yo eso lo he visto. Yo una vez, Muchísimo. en un apartamento en Higuerote, digamos, el apartamento tenía cerrado meses agarrando calor, ¿no? Y estaban esas paredes calientes. Y claro, yo llego, uno prende todos los aires, ya empieza esa diferencia térmica, ¿no? Y las cerámicas del baño empezaron a salir disparadas. Claro. Humedad por condensación. Bueno, no sé si, perdón. No, dale. No sé si les ha pasado Ajá. a ustedes como constructores que te llama un cliente alarmadísimo porque le explotó el piso. Y así mismo te dice a la señora, Sí, explotó sí. el piso de mi casa. ¿A qué se debe eso? Vamos a Eso- explicar bien a los que nos Eso están es, escuchando. en esencia, es un defecto. Puede ser un defecto en la cocción de las piezas de la cerámica, que entonces las hace capaces de absorber más agua de la que debe. Porque hay una norma Covenin para baldosas que te establece cuáles son los coeficientes de absorción que deben tener. No pueden tener más de eso, porque si ya absorben mucha agua, cambian de volumen. Entonces, cuando tú pasas al coleto, cuando limpias la casa, le das agregando agua. Y poquito a poco le vas agregando agua y va cambiando ese volumen. Se generan unas tensiones enormes entre las lositas
hasta que explotan. Y explotan como un volcán y hacen un ruido espantoso. Claro. Sí, Y es la gente se peligroso habla- porque también salen astillas Y y salen, puede cortar salen a la gente. astillas. Y ¿qué pasa? Los materiales actualmente, por ejemplo, los porcelanatos, vienen con 0% de absorción de agua. O sea, de hecho, Sí. uno los moja. O sea, yo he visto pruebas incluso y resbala todo el agua y no absorbe nada, ¿no? Claro, Y de porque hecho, es 0,005%. sí, ¿no? es Claro. nada, pues. Y los adhesivos, o sea, los mal llamados pegos, han Ajá. cambiado también. Han cambiado. A los pegos se les está agregando látex para hacerlos incluso más flexibles. De hecho, cuando son revestimientos de edificios que están sometidos al calor, ¿sabes? Y a los cambios térmicos de día y noche, hay un pego que si, por ejemplo, si tú tienes piezas pequeñas como unos mosaicos y si tú hundes con fuerza, se hunde un poquito. O sea, es como, está mezclado como un pego como silicón. Sí, son Y eso elásticos. permite de que tenga más movimiento, flexibilidad, no sea tan rígido la mezcla y evitar ese tipo de problemas. Claro, pero fíjate, nosotros hemos insistido muchísimo, no solamente en Alcompa, cuando hemos invitado, en 2008, me acuerdo que yo era director de la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva, de la Universidad Central de Venezuela, y me tocó presidir el comité organizador de las jornadas de investigación. Y como era miembro de Alcompa, logramos hacer la jornada de investigación de la Facultad de Arquitectura junto con el Alcompa Nacional. Lo hicimos en la Universidad Central de Venezuela. Y trajimos invitados de España, de Chile y de Brasil. Trajimos 2 profesionales brasileñas de Porto Alegre que estudiaban el desperdicio, qué hacer con el desperdicio de mortero cuando tú lo proyectas para frizar una pared. Ok. ¿Ok? Y Ajá. diseño de mezcla Importante para que eso. los morteros funcionaran mejor. Claro, porque mucha gente que no sabe, pero un propietario menos, cuando tú le dices, espérate, cuando el albañil está botando el mortero contra la pared, el problema es que más o menos el 40% se bota. En el piso, Claro, el en salpicado una tiene vez el que- piso completo. Y una vez que cae, no lo puedes volver a utilizar. Exacto, está Lo ideal, pues ya se contamina. Lo ideal es sacarlo. Hay técnicas, por supuesto, para que eso se reduzca hasta el 22%. Pero estas profesionales insistían muchísimo. Brasil también está en el trópico, pero ellos están más cerca, están como decir Santelena Guairén, mucho más cerca de algunas ciudades del Ecuador. ¿Ok? Y entonces cuando el sol ahí pega, es intenso. Del trópico es bien, bien duro. Entonces insistían mucho en algo que nos insisten los arquitectos que saben de construcción y los ingenieros, que es el puente de adherencia. Si nosotros tenemos una superficie, nosotros tenemos una pared o un muro de concreto y lo vamos a revestir con material cerámico, todo ingeniero y todo arquitecto saben que los coeficientes de dilatación son diferentes. Mientras el concreto se mueve así, la cerámica se mueve el doble de rápido. Si no tenemos un friso base que haga ese puente de adherencia y un buen pego, se va a caer. ¿Qué sucede? Hoy en día muchos constructores cometen el error, entonces ya eso no se llama falla, sino defecto, porque viene de origen, Correcto. Ok. que simplemente humedecen el concreto, lo salpican, ponen el pego y ponen el material cerámico. Al tú reducir el puente de adherencia, cuando le pegue el sol, y en el caso de Venezuela, 9 meses el sol pasa por el sur, ¿qué pasa? Esa fachada se está moviendo así y por supuesto se va a caer. Y cuando llueve más, porque si hay una pequeña fisurita, entra el agua. ¿Y qué pasa con las humedades? Esa agua, humedad lateral. El agua en estado líquido, 1 litro, 1 kilo. Y el volumen es perfecto. Pero el problema es que cuando está en gaseoso puede crecer 4.000 veces su tamaño. Ok. No te va a levantar la baldosa y te la va a sacar. Claro. O, como decía el ingeniero, en el caso de los pavimentos, si tenemos una losa entre pisos, toda losa entre pisos como diafragma se va a mover. Poquito, si es una buena losa de concreto, y más si es una losa de entrepiso de acero. Allí tener un sobrepiso adecuado que absorba la diferencia de movimiento también. La norma venezolana del año 62, que es la que está vigente, revestimiento de acabado, tiene una recomendación muy buena para revestimientos de losas sometidas a vibración. Entonces, y es cuestión de leer y utilizarlo. Eso es lo que un poco Y aplicarlo tratamos. y difundir esas normas, ¿no? Claro, Es bueno, difícil. Difundir las normas. están disponibles. Usted pone ahí Sí. norma. Yo tengo un manual de construcción que también lo tiene. Tú pones ahí manual de construcción Gustavo Izaguirre o manual de mantenimiento Gustavo Izaguirre, que son totalmente gratis, están en Saber UCB
Ya nosotros sacamos 5.000 ejemplares, esos se agotaron hace como 10 años, Ok. pero está disponible en Saber UCB. Usted pone ahí Manual de Construcción Gustavo Izaguirre y te aparece con algunas cosas, diseño de mezcla, de friso, casi todo para obras arquitectónicas, o sea, lo que son revestimientos, acabados, jardinería. Yo creo que madera. vamos a tener que hacer como unos 4 o 5 podcasts más con estos temas, ¿viste, Sí, Gustavo? de verdad que está Sí. súper interesante. Gustavo es una Biblia. Lo que Y pasa es que Carlos, bueno, está calladito ahí, pero ahí debe estar pasando mil Maquinando ideas. todo. Maquilla, mira. la construcción es compleja y no hablamos de movimiento en tierra. No hablemos de eso, fíjate. sí. Ok, ahora viene la ráfaga de preguntas. 10 preguntas rápidas, sencillas, patrocinadas por nuestros amigos de CAI Mobilio. Diseño y funcionalidad. Excelente. Ok. Vamos, ¿preparados entonces? Sí. ¿Preparados para la ronda de preguntas? Esta gente sabe, Ok. ¿viste? Cuidado, esta gente sabe. Ok, entonces vamos primero con el ingeniero Carlos. ¿Se puede predecir un sismo? No, no se puede. no Definitivamente se puede. no. No se puede. Ok, sencillo. Ok, el arquitecto Gustavo. Velas diciendo y lo vas mirando. Ok. Zona más vulnerable sísmicamente en Venezuela. Bueno, la parte de los Andes, Boconó. Yo hice un estudio urbano de Boconó y es una formación geológica muy reciente y por supuesto se mueve muchísimo. Tenemos la más importante, la falla de Boconó. Te has fallado con Después de eso, en el estado Sucre, por la falla Cariaco. de Cariaco y el Pilar, que tiene 2 fallas importantes allí, que ha habido unos sismos increíbles. Yo no soy ingeniero, pero no es lo mismo que se mueva así, a que se mueva así como pasó en Cariaco, Correcto. la tierra. Ok, ¿cuál es el mayor enemigo del acero? La corrosión. Sin duda alguna. Lo- Salitre, agua. Lo ¿verdad? llaman el cáncer del concreto porque afecta al acero, pero a su vez entonces en el concreto armado, el acero, ese proceso de corrosión destruye el concreto. Correcto. Claro. Tuvimos, en este caso, una anécdota rapidísimo con esta pregunta. Ok. Tuvimos un estudiante del diplomado en patología que vivía en Puerto Rico, un profesional de la ingeniería. Y él tenía un problema porque estaban haciendo una estructura post-tensada y los cables estaban muy cerca del mar, a 100 metros del mar. A mí me costó decirle, mira, uno de los problemas que tiene, no solamente que tienes que lavarlo, sino que tienes que lavarlo minutos antes del vaciado del concreto, porque tú tienes ahí 15 kilómetros por hora, la velocidad del viento, pero no es como por la mar, que el mar llega a una orilla. El mar choca contra piedras. Entonces, el aire está mucho más cargado de sal. De sal, de salitre. Sal. Entonces, Claro. el salitre más el agua, los aceros te los comen rapidísimo. Ok. Siguiente pregunta. ¿Se puede reparar una estructura afectada por un sismo? Sí, Sí, claro. Claro. ¿Qué es lo más frecuente reparar Exacto. ante un sismo cuando de repente hay una estructura que está afectada? Hablemos de una estructura en concreto armado que tiene digamos, algún problema posterior a un terremoto o a un sismo severo. Sí, las columnas en primer lugar, las La columnas sufren mucho, los nodos Los nodos. también. Son las partes de la estructura que sufren los mayores daños y hasta cierto nivel, por supuesto, son recuperables. Claro. Hemos tenido experiencias importantes cuando el sismo que hubo en el estado Falcón recientemente, hubo unas estructuras, unos edificios que sufrieron bastante daño en columnas y fueron reparados. Prácticamente las columnas se reconstruyeron, se desocupó el edificio por razones de Eso iba a seguridad, preguntar, se desocupó se completamente el apuntaló edificio. Se apuntaló totalmente todo. y se reconstruyeron las columnas. Pero Claro. sí se puede recuperar. Ok, excelente. Ok. ¿Está preparada Caracas para un terremoto? No. no. ¿Por qué no está preparado? Lamentablemente ha faltado un poquito la cultura de previsión y hay un problema muy serio que es el de los barrios. Sí. La construcción de los barrios ha sido en los últimos años muy informal desde el punto de vista estructural y eso es una espada de Damocles que tenemos ahí. Y la otra parte que es muy delicada y de lo cual se ha discutido muchísimo a nivel de la academia es el tema de la asistencia a esas comunidades. ¿Cómo se van a asistir en el caso de un terremoto? Porque si uno se mete en un barrio, eso es algo sumamente intrincado. Hay zonas donde no llegan vehículos, donde no hay preparación donde debería haberla. Por ejemplo, zonas deportivas en donde puedan aterrizar helicópteros para auxiliar a las personas. Entonces es un tema muy complicado, muy, muy complejo. Eso no da, bueno, ni para un podcast, da como para un seminario entero Un hablar de seminario eso. entero de- Claro. No, y además hay otro problema, no solamente en la construcción formal, muchos edificios en Caracas tenemos errores de diseño desde el punto de vista desde el proyecto, lo que llamamos, los que queremos manejar la calidad de la construcción bien,
construir bien desde el inicio implica tener un buen proyecto. Ok, pero disculpa, eso quiere decir que son estructuras que fueron calculadas por ingenieros y fueron aprobadas por ingenieros municipales de algunas alcaldías. O sea, Fíjate. ese nivel puede haber problemas por ahí. Bueno, primero vamos a quitarte un mito. Ok. Ninguna de las 335 alcaldías que existen en Caracas está autorizada legalmente a otorgar ningún permiso de construcción. Desde el año 89, la Ley de Ordenación Urbanística, su artículo 85, dice que para iniciar una obra basta con que el arquitecto o el propietario entregue el proyecto que cumpla, porque el artículo 100 de esa misma ley dice que cuando yo firmo un plano, yo estoy como arquitecto, como ingeniero, Responsable. estamos certificando que eso cumple con las variables urbanas fundamentales y con todas las normas venezolanas. ¿Ok? Ok. Entonces, hay alcaldías todavía que se confunden, y a mí me tocó una vez en Táchira, me decía, pero bueno, colega, tienes que traer hasta una solvencia de transeúnte. Y le decía, pero yo no soy colombiano, yo soy venezolano. La ley de ejercicio es una. Además, yo fui gremialista cuando tenía 20 y pico de años. Entonces, esas confusiones ya no deberían existir. Ok. Sobre todo porque el desconocimiento de la ley no exime a nadie de su cumplimiento. Artículo 2 del Código Civil, y ese es un principio universal para los dos sistemas de derecho, tanto el common law como los que tenemos códigos civiles. El cumplimiento de la ley no exime a nadie de su cumplimiento. Pero es un tema álgido, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a la práctica. Ajá, Yo voy a construir una casa que me contrata un cliente. sí. Y yo, supongamos que tengo todos los planos de arquitectura, todas las ingenierías listas, digamos, elaboradas por personal serio que conozco, que hacen de trayectoria. Pero yo no he ido a la alcaldía a solicitar un permiso. No tienes por qué ir a pedir permiso. Pero si yo empiezo mi obra, No. mira, a la semana me cae ingeniero municipal, ¿verdad? Un inspector, un fiscal de la alcaldía Claro. me dice, mira, ¿dónde está el permiso? Queridos Que colegas, eso pasa, pues. querido colega, Ajá. Llamado. arquitecto, ingeniero, funcionario público, hay que cumplir la ley. La ley establece, si yo tengo un proyecto que tiene todo, yo puedo pedir a la alcaldía, ¿qué puedo pedir? No sé las variables urbanas fundamentales, si son las adecuadas. ¿Qué sucede? Si yo tengo un área, por ejemplo, en el Estado Leal, aquí mismo en el Rosal, si yo estoy en esa parroquia y tiene una zonificación residencial, pero yo voy a hacer un hotel, Ah, no, eso es otra cosa. Pues. ok, entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que decirle a la alcaldía si lo que yo voy a hacer es compatible con ese terreno. Pero si yo voy a hacer un edificio, no tengo que pedirle permiso. Simplemente busco la ordenanza o el plan de desarrollo urbano local, veo cuáles son las condiciones y la ordenanza de zonificación y hago mi diseño cumpliendo con la envolvente urbana Y ya. que está prevista y cumpliendo con todas las normas. Desde el año 89 en Venezuela las alcaldías no son responsables ni son solidarias si el ingeniero se equivocó en el cálculo estructural. Porque no revisa el Es un cálculo punto estructural. que yo desconocía y mucha bueno. gente desconocía, porque en realidad tú esperas incluso que te den tu cartoncito que es como amarillo en algunas, que es inicio de obra. No, señor. Y con eso ya prácticamente Te están dando, digamos, permiso para iniciar la obra. Pues, mira, yo tengo una gran amiga que es la profesora Adriana Elías, urbanista, quien fue secretaria de gobierno en Baruta hace 20 años atrás. Y ella peleaba conmigo porque decía, pero ¿por qué ustedes eliminaron los permisos de construcción? Yo tenía 28 años cuando convencimos a un ministro, un grupo de profesionales, le decíamos, un médico no le pide permiso al Ministerio de Sanidad para operar, porque sabe lo que tiene que hacer. Porque un arquitecto ingeniero tiene que pedir, si nosotros sabemos, fuimos formados para eso. Lo que tenemos es certificar que eso cumple con todo. Ellos tienen 30 días para revisar las variables urbanas fundamentales. Que tu Correcto, edificio, si tu edificio es de 10 pisos, no te pasaste 2. Como por ejemplo Irene Sáez, comenzando su gobierno como alcaldía, hubo un caso que llamaban el monstruo de Chacao, de los palos grandes, porque ella mandó a eliminar 2 pisos, porque se pasó la envolvente urbana. Justamente la persona pensó que ampliando, bajo esta ley no tenía podía incumplirlo, nadie lo iba a revisar. No. Ellos revisan las variables urbanas fundamentales. Pero nadie revisa, exceptuando bomberos. Tú tienes que ir con tu certificación de servicio y tú tienes que ir con que cumples con bomberos. Tal vez alguna vez en un estado, no voy a decir cuál, cuando fui a bomberos me dijo, no, pero esto no está firmado por un ingeniero electricista de aquí. Dije, no, espérate un momentico. Lo mismo. La ley de ejercicio de la ingeniería, arquitectura y profesiones afines es una. Es una. Fue aprobada en el año 1958 en democracia
y permite que un profesional, cualquiera de los profesionales, ejerza en cualquier parte del territorio nacional solamente teniendo inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela y la solvencia respectiva, si va a ejercer. No necesitas más nada, que si una cosa provisional. Eso es mentira. Y fui profesor de práctica profesional durante 20 años en la Universidad Central de Venezuela, así que se lo digo con propiedad. Okay. Es así. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo voy a arrancar, y a mí me ha tocado arrancar, le digo al cliente, el cliente no me cree a veces. Porque yo te llamo a ti, Gustavo. Sí, y yo llevo el proyecto, que es un proyecto de una edificación. El urbanismo es distinto. Okay. El urbanismo sí tiene que ser permisado, pero ellos tienen 15 días. Si en 15 días no te contestaron, quiere decir Que todo está bien. se llama silencio administrativo, Okay. y eso está sancionado por la antigua Corte Suprema de Justicia, y este Tribunal Supremo de Justicia no ha dicho lo contrario hasta ahora. Pero la antigua Corte Suprema de Justicia, en democracia, decía que a los 15 días, si ellos no te respondían que había algún impedimento, tú podías arrancar tu urbanismo, que es distinto. Pero en el caso de las edificaciones, no. Ellos tienen 30 días para revisarte y decirte. ¿Qué sucede si tú no cumples con nada de eso? Al final, la cédula de habitabilidad, el municipio sí puede decirte, yo no te voy a dar la cédula de habitabilidad. Porque en el proyecto usted dijo que aquí la estructura era así, que esto era tal cosa, y usted no lo está haciendo así. Eso se hizo inclusive para salvar una gran diferencia, que son asociaciones civiles que ofrecían que tú compraras en plano, en estructura o en obra gris. Entonces, cualquiera de esas tiene áreas difusas, y la ley, y por eso reservaba que la habitabilidad te la da al final la alcaldía si cumpliste con el proyecto que tú le dijiste que ibas a hacer. Que es lo mismo que la conformidad de uso, ¿correcto? Exactamente. Okay. No, Okay. es habitabilidad, es que conformidad de uso es distinto. Ah, ok. Si yo estoy, por ejemplo, en el plan especial de las Mercedes, que tiene áreas residenciales, pero voy a hacer un centro comercial, me lo permite. ¿Okay? Ahí el envolvente funciona distinta, no es por porcentaje de construcción sobre ubicación, sino altura 18 y tantos metros, tiene unas condiciones diferentes, y yo creo que además la alcaldía ahí se peló porque los pares viales no fueron regulados, le metes más tráfico, le metes más densidad, pero las mismas vías de cuando eran casitas, de los años 50, y los mismos servicios, el drenaje superficial de aguas de lluvia no tiene drenaje subterráneo, o sea, tiene muchos problemas, pero eso es otro tema que no nos vamos a meter ahorita. Que es importante que todos los profesionales nos pongamos pilas y hagamos todos los derechos constitucionales, los tenemos, así como los deberes. Tenemos que ese proyecto cumplir. No, mira, entonces, yo tengo un profesor, ya falleció, que él decía, no, a él le gustaba que el ingeniero calculara en el límite. Yo le decía, ¿dónde está el margen de seguridad? En un país sísmico, no es lo mismo una ventana en un piso 10 en Santa Elena de Guairén que un piso 10 por la mar. La ciudad con menor velocidad del viento con la ciudad con mayor velocidad del viento. Son diferentes. Entonces, al nivel de diseño y de construcción, son diferentes. Bueno, vamos a Continuemos. retomar la ráfaga. Sí. ¿Por cuál vamos? Por la número 6, Ajá. ventaja principal del uso del concreto. A ver, Carlos. Bueno, Ajá. el concreto es el material de construcción por excelencia, Claro. sin la menor duda. Ok, bueno, sí, es válido. O sea, el concreto tiene muchas ventajas con respecto al acero, pues, Sí. en realidad, sí. Claro, un petro artificial que puede durar, dicen que 70 años, pero nosotros conocemos edificaciones que tienen mucho más de 70 años de concreto. Lo inventaron los romanos. Así es. Tiene un tiempo de vida útil, el concreto. Si está bien dosificado Exacto. Y bien cuidado. y bien Porque cuidado, la curva de concreto más bien va aumentando su dureza muy poquito ya con el tiempo, ¿no? Sí. Ya después de 28 días ya se estima, ¿no? Pero esa curva no es descendente. Esa No, curva en absoluto. tiende a ser No. ascendente. mientras haya mantenimiento. pero tienes que primero, proteger. haya partido de un buen proyecto y una buena construcción y lo mantengas durante su Tienes que vida, proteger. él funciona muy bien. Hasta los años 80 se limpiaba el concreto con sandblasting. Ya eso no se hace. Se limpia con agua y jabón, Con agua. con forma circular, Sí, a con mano, sandblasting preferible. no, con sandblasting, El agua bueno, yo lo he hecho para el práctica. acero, pero no para el concreto. No, porque Claro no que sí. funciona. Lo que he visto es hidrojet, eso sí. Y también el hidrojet tiene que trabajarse con cuidado, en forma de abanico, no menos de 45 centímetros, no más de 900 libras de presión. O sea, hay condiciones, inclusive hoy en día se está utilizando un tipo de hidrojet que tiene pequeñas partículas de conchas marinas, para que sea un poquito abrasivo, pero no mucho. Pero no mucho. Pero, por ejemplo, yo vi, estudiando arquitectura, en los años 80, la limpieza que hicieron con sandblasting en el Estadio Olímpico de concreto, y hoy en día
nadie lo haría así. Yo fui subdirector del Consejo de Preservación y Desarrollo de la Universidad Central y enseñé a todo el mundo a lavar el concreto a mano. Y tú después le colocas un hidrorrepelente a Un base, silicón. sí, cualquiera de esos productos a base de silicón transparente, Exacto. incoloro o no brillante, Fino. y lo proteges 7 años más. Cada 7 años lo lavas, lo limpias, igual que el ladrillo, Ahorita están igual que la limpiando cerámica. un montón de autopistas que estoy viendo ahorita, en este momento. Claro, lo Se ve importante. se ve blanquito ese concreto, pues. Claro, pero entonces le empiezan a dar martillo para ponerle una lechada para después tal. No. Dejen el concreto. El concreto es muy noble. Es uno de los mejores materiales de construcción que ha inventado el hombre. Déjenlo tranquilito, límpienlo, cuídenlo. Yo lo lavaría y silicón con eso. O sea, un Sí, hidrorrepelente, eso es ya. lo ideal. Eso es lo Listo, ideal. eso es lo Lavado. ideal. Ok. Ajá. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué prefieren? ¿Estructuras de concreto armado o acero? Concreto. Arquitectos siempre van a decir concreto armado. Concreto Bueno, armado. por la Armado. rapidez y el costo, el acero El está acero. mandando ahorita, se los digo. A nivel de lo que se está haciendo, que es más que todo residencial, cosas pequeñas, casi todas en acero. Pues. Hay empresas especializadas. Si les gusta el acero, hay empresas especializadas en hacer estructuras de acero para que no inventen. Porque el perno y ¿cómo se llama? El tipo de perno que se va a colocar, si es apernada, si es soldada, la estructura de acero es especializada. Justamente, esperemos que para el año 2026, la UCB, entre la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, vamos a sacar un curso de estructuras de acero Buenísimo. para formar profesionales en esta área tan bellísima, importante, pero especializada. Y demandada, es un área demandada ahorita. Claro, porque las tensiones de los pernos no son los mismos, por eso vienen con distintas aleaciones, dependiendo de qué es lo que estés apernando, cuánto están. O sea, no puedes ir con el señor que viste en la esquina, que yo, soldador, con eso no se tiene que trabajar. Sí. Estructura no. Ok. ¿Cuál es el método más efectivo para un refuerzo estructural? Bueno, hay mucho, eso depende de lo que se quiera reforzar y cuál sea la finalidad de ese refuerzo. Pero en estructuras en concreto armado, por ejemplo, se usan mucho los recrecidos armados, que son especie de corazas que se construyen con morteros especiales, morteros dosificados especialmente, que pueden ser dosificados en obra o pueden ser de tipo comercial. El tema es el costo. Se usa mucho la fibra de carbono. Actualmente tenemos mucha experiencia en Venezuela con fibra de carbono, afortunadamente, y se está aplicando, se ha aplicado bastante. En la Universidad Central se hicieron un reforzamiento de parte de los corredores ondulados, que son un gran cantilever, se hizo con fibra de carbono. Sí. Porque la fibra de carbono tiene una ventaja, y aquí me voy a referir a las edificaciones que tienen carácter patrimonial, que es reversible. Si el día de mañana hay unas técnicas mejores que esta, se puede sacar la fibra de carbono, es se verdad, ¿no? retira y se aplica una nueva. Es mucho menos invasiva también la fibra de No carbono. es invasiva, Mucho exacto. menos Y invasiva. es reversible. Y que es no algo cambia la imagen. importantísimo en lo que es la doctrina del tratamiento de las obras patrimoniales, es la reversibilidad. Pero hay un tema. Me tocó una vez ofertar un refuerzo y el contratante decía, pueden utilizar el método que quieran. Y nos tocó sacar la cuenta de los recresivos estructurales, o sea, aumentando secciones de acero por medio de cabillas en las columnas, o sea, ensanchando los elementos, Sí. encofrando y vaciando otra vez. Y comparamos esos costos versus un refuerzo con fibras de carbono. Y en ese momento, que fue hace como, puede ser 2 años y medio, 3 años, era más caro la fibra de carbono. Había una diferencia como un 30%. Me parece que la tendencia es que esos materiales con el tiempo vayan bajando, porque Van se bajando, crean sí. competencia. De hecho, ¿Cómo así está va a esa ser. comparación ahorita? Bueno, es a nivel de competitivo. costos? Es competitivo. Es competitivo. Y hay aplicaciones en donde el refuerzo, vamos a llamarlo de tipo convencional, con morteros armados, con concretos armados, no aplica. Entonces tienes que indefectiblemente aplicar la tecnología moderna actual de la fibra de carbono. Los refuerzos con ángulos esquineros y empresillados, ¿qué tal? A mí particularmente no me gustan. ¿Por qué razón? Por un problema de compatibilidad entre ese refuerzo y el núcleo de la columna. Hay deformaciones distintas. Ok. Entonces, Se comportan distintos. Se comportan los distintos, elementos. exacto. Es como una camisa. O no se garantiza la homogeneidad Ok. del La nuevo elemento. homogeneidad de deformación. Claro. No se garantiza. Termina siendo como un revestimiento. Mira, un ejemplo chéverísimo para esa pregunta.
que son dos edificios del mismo arquitecto de Sanabria, el edificio de la Electricidad de Caracas, el primer edificio de la Electricidad de Caracas, que se hizo un refuerzo estructural justamente con concreto, hace varios años atrás. Y el otro edificio de Sanabria, que es de la misma época más o menos, es el Hotel Humboldt. Okay. Pero en el Hotel Humboldt, que tiene una superficie por planta mucho más reducida, donde los problemas, hacer ese tipo de trabajo te iba a quitar área de la planta que era necesaria porque eran habitaciones, pasillos y todo, se hizo todo con fibra de carbono, tanto en columna como en viga. Y al final, un edificio de valor patrimonial que quedó perfecto, funcionando perfecto, se arreglaron los problemas de fachada, se quitaron todas las fachadas y se colocaron nuevos, porque en aquel momento, en el año 57, no había conocimiento de electrogalvanización, corrosión por electrogalvanización, utilizando metales diferentes. Y entonces, hoy en día se sabe que eso no se debe hacer. Si estás utilizando, tienes que utilizar un material compatible que no se convierta en una pila voltaica y que vaya a haber corrosión en el acero. Y se hizo el revestimiento. Pero las plantas se trabajaron y las vigas con fibra de carbono. Se mantiene la arquitectura, se mantiene el espacio y la riqueza del espacio arquitectónico, pero asegurando y mejorando todo lo que es la parte de ingeniería estructural sin ningún desperdicio. Más bien, la edificación quedó fantástica. O sea que el veredicto, digamos, sería fibra de carbono. Otra ventaja de la fibra de carbono es que no te quita área, no te quita espacio. No, sí, bueno, en realidad puede Eso quitar medio centímetro, si acaso. Mucho menos. Menos, Sí. milímetros. Sí. Las losas onduladas, Una gran ventaja. que el profesor nos decía, las losas onduladas, estamos hablando de losas de 15 metros por 9 metros de luz, ¿okay? Que son pretensadas con unas vigas postensadas. ¿Qué sucede? Esas losas onduladas, que además son muy delgadas, la fibra, cualquier refuerzo de concreto hubiese sido mucho más pesado que simplemente aplicar. Yo tenía fotos, pero para las clases, cómo se aplicaba con un rodillo como el de pintar, se aplicaba la resina epóxica. La resina, se la coloca fibra. la fibra, Y hay como un encamisado, o sea, hay un mortero muy finito después que se aplica. No. Pero Ellos yo llevan- vi, entiendo que creo que ahorita hay dos empresas que lo están ofreciendo. Una es Mapei y una es Sika, creo. Sí. ¿Hay alguna más? Sika, Mapei, Yo he escuchado esos solamente. Pues, ¿no? no son esas dos. Sí. Son esas dos nada más. Ok. Hay una marca muy conocida, Embrace, que aquí tenía representación. Pero no sé si ellos siguen aplicando el material de esa marca o usan los de Sika. Claro. Pero estos son proveedores del material. Pero aquí en Venezuela Pero aquí hay tenemos aplicadores. tremendas empresas del área de ingeniería y recuperación de estructura, que muchas son miembros del COMPA, que saben además aplicarlo, calcularlo y aplicarlo adecuadamente. Y están Porque certificados. no es como poner una curita. Eso no es, No eso es así. eso no es como impermeabilizar. Exactamente. Ok. Y ojo, Importante, ¿no? y la impermeabilización, que es una ciencia, muchos por allí la hacen. Y es mira, una de las normas más completas que tenemos en Venezuela Buenísimo. es la norma de impermeabilización, de las más completas. Incluye hasta el mantenimiento. Y ojo, y además te dice cuál es la responsabilidad del ingeniero, del propietario y del arquitecto como proyectista. Todo. Esa norma es una obra de arte, esa norma. O sea, si tú sigues el ABC de esa norma, va a quedarte bien. Y olvídate los 5 años. Te va a durar mucho más de 15 años Esas seguramente. normas no se dan en las carreras, o sea, esas normas Sí, de claro. impermeabilización. Sí, claro. ¿sí? Sí. Se dan en arquitectura. Sí, claro. No, a ver, En interesante. Acuérdate que los arquitectos, arquitectura es arte de proyectar y construir edificios. Entonces, en la parte de construcción, desde primer semestre hasta octavo semestre, ven materias del área de tecnología que tienen que ver con instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, materiales de construcción, física y comportamiento. No hacemos cálculo estructural, pero imagínate un arquitecto Por hacer predimensionado, ¿no? Sí, tiene, claro. sí, pero tiene que presentar inclusive la parte geométrica, la norma. Correcto. La norma sismorresistente tiene un capítulo dedicado solamente al cuidado de la geometría y de la ubicación física y espacial de las edificaciones que diseñamos. Porque cuando vemos un edificio, que era una de las cosas, de los riesgos de los edificios en Caracas, ante la pregunta del sismo, bueno, muchos edificios que están en el Rosal, hay uno que tiene una columna que tiene como 10 pisos de altura y arriba está el presidente. Yo creo que el arquitecto odiaba al presidente de esa empresa, lo puso allí colgando, porque cuando hay un terremoto lo primero que va a seccionarse es esa columna y va a caerse el presidente de esa empresa
ahí y va a morir en un sismo. Ojo, y es importante eso, la norma es clara. Por ejemplo, un tema interesantísimo bueno, no tenemos ninguna norma venezolana que lo utilice. Los arquitectos, cuando tenemos que diseñar ventanas, ¿cómo sabes tú qué vidrio vas a colocar? ¿Ok? ¿Y de qué tipo y qué espesor? Yo aprendí una regla normal, L sobre 750, te da los milímetros del vidrio. Pero espérate, dependiendo de dónde esté el vidrio, va a recibir más calor o menos calor, y más ruido o menos ruido. Entonces, y hay 16 aleaciones de vidrios diferentes, unos acústicos, otros térmicos, otras condiciones. Igual que los revestimientos en fachada. Tú ves edificios que colocan 10 pisos y le ponen baldosas de granito, y tú dices, bueno, el arquitecto nunca llamó al ingeniero estructural para decirle, mira, ¿cómo fijo una baldosa que pesa 5 kilos en un piso 10? Y si hay un problema de humedad y la baldosa se cae, va a matar a alguien. Fácilmente. ¿Ok? Entonces, y yo he visto edificios revestidos sin nada, y además embolado. La fachada está en un cantilever y la revisten con, o sea, tú tienes además un elemento vertical que se va a estar moviendo naturalmente sin un sismo, y no llamaste a un ingeniero para fijarlo. Y tú ves que en otros países así están en planta baja y la persona está perforando, poniendo un perno porque va a tener un revestimiento, un pétreo duro, ya sea mármol, granito o una baldosa cerámica pesada. ¿Cómo Claro. vamos ahí, Estefan? Bueno, ya nos quedan solo 2 preguntas. Ajá, 2 preguntas, a ver. Sí. ¿Cómo garantizar la calidad de una obra? Bueno, eso es un tema... Claro, eso es Construir bien pero desde el inicio. eso es parte de la misión de Alcom. las buenas prácticas. Construir bien las buenas prácticas. Construir bien desde el inicio. Cero desperdicio. Calcular. ¿Para qué hacer estructuras de 6x6 con aceros de media si la puedes hacer de 580 por 580? Hay menos desperdicio porque el solape lo llevas ya incluido en la luz. O sea, desde el diseño puedes mejorar. Los diseños de columnas, eliminar las columnas cortas, esas columnas de concreto, y entonces le ponemos un pasamano de concreto para que en el caso de un sismo, por ahí es que se va a caer la edificación. Hay que hacerlo bien desde el inicio. Y después construir adecuadamente con una persona que sepa que se está construyendo. Si usted está viendo que el albañil no está humedeciendo la pared antes de colocar el mortero, pare la obra y enséñale al albañil, no importa lo que sea experto, que primero se humedece la superficie antes de colocar el mortero. Voy a concluir con algo. Durante 9 años dirigí la Escuela de Constructores Populares de la UCB. Formamos albañiles, electricistas y plomeros. En una charla en Los Teques, yo siempre le insisto, bueno, que no utiliza para ningún mortero, ni para pega, ni para friso, arena amarilla. Eso está prohibido en la construcción. Utiliza arena lavada y la vas hirviendo y tal. Utilizas cálita. Y un maestro me levantó la mano, profesor, ¿y qué hago? Yo tengo en la obra 3 metros de arena amarilla. Véndaselo a alguien que no ha venido a este curso. Fue lo que le dije, es así. Hagan la prueba, profesionales, hagan la prueba. Díganle a su albañil que haga un mortero para pegar 2 bloques, normal como él siempre la ha hecho. Y después que la haga solamente con arena lavada y su 20% de cal y su cemento. Y después, a la semana, haga la prueba de la uña. Pásenle el dedo a cualquiera de los 2 morteros y va a ver la calidad de uno y otro. Tenemos sismos en cualquier parte del mundo donde se ve que, por ejemplo, en China, los edificios se caen cuando un sismo, ¿por qué? Primero, no humedecen construyen con ladrillo, no con bloque. No humedecen el ladrillo. Si el ladrillo está caliente al sol y usted pone un mortero que es húmedo y le pone el ladrillo caliente, ¿qué va a hacer el mortero? Sacar el agua, el ladrillo sacarle el agua al mortero. ¿El mortero va a fraguar exactamente igual? No, porque la relación agua-cemento cambió. Entonces, esas pequeñas cosas son las cosas que tenemos que cuidar si queremos tener una buena calidad de construcción. Buenísimo. Última pregunta, de la ráfaga de preguntas. Bueno, A ver, esto es tipos de estructuras que suelen fallar. ingeniero Carlos Rodríguez, ¿cuáles son el tipo de estructuras que son más vulnerables a una falla? Bueno, las muy asimétricas, por ejemplo. Las muy asimétricas. Sí. La asimetría es enemiga de la... Yo voy a de decir la algunas estabilidad. que yo creo que las he visto que han fallado. Muros. En Caracas, cada vez que... Los muros, sí. En Caracas, cada vez que empieza la temporada de lluvia, veo Los muros. muros cayéndose. Y muros de todo tipo, de concreto armado, por mal control de drenaje de agua o por alguna otra razón. Ménsulas. He visto ménsulas que han fallado. No sé, ¿qué opina ese tema de ménsulas? Sí, eso es frecuente
Y es por subdiseño, esencialmente subdiseño, ni siquiera un problema de construcción. Es tema de diseño, simplemente. No es porque la estructura, porque falla siempre, no. Siempre se puede buscar la forma de que no falle. Por supuesto. Y punto. Sí. Para eso existe el proyecto. Puentes, por ejemplo, ahorita, recientemente, se cayeron unos puentes en la zona de los Andes. ¿Ok? Eso, ¿Se puede evitar eso? eso sí, eso pues, es un tema de mantenimiento. Creo que eso fue falla de los estribos, ¿no? Son los estribos o los apoyos intermedios que sufren la erosión del río. Eso se diseña con sus protecciones. La Sociedad de Ingeniería Vial del Colegio de Ingenieros en 2018 advirtió que en Venezuela había más de 20.000 puentes con problemas estructurales por falta de mantenimiento o fallas por el tiempo, porque alguien lo golpeó, X cosas. Hay que reparar puentes, carreteras, hay que hacer lo que hay que hacer. Claro. Y en algún momento Venezuela tendrá que hacerlo. Y los puentes aquí, bueno, no sabía que había tantos puentes, ¿no? Claro. Pero el tema de las juntas, el tema del paso del agua a través de la junta cuando no tienen los elastómeros o el material que se La supone que falta tienen que de tener para que control de no pase el carga. agua. El control de carga. Control de también. carga. No se hace. Control de no carga. se hace control de Yo carga. esta mañana salí de casa de mi mamá, que en paz descanse, en el Hatillo, y por una diligencia me vine por las minas de Baruta y por la carretera vieja de Baruta que está de Mi Vaca y yo hacia arriba. ¿Ok? Y vi un camión de 8 ejes. Wow. Que supuestamente en esa vía no puede, yo construí puede allí No puede un galpón industrial y la alcaldía de Baruta no me permitía los trompos autopropulsados, no me permitía que fuesen sino simplemente de 3 ejes. Esos grandototes de 7 metros, olvídate, tuvimos que máximo 6 metros cúbicos porque la alcaldía de repente nos podía parar. Y le preguntaba al señor, déme aquí su orden, y tenía más de 6 metros cúbicos y nos multaba. O no lo dejaban subir. Entonces yo vi un camión de ese tamaño. Tú ves ahorita en puentes, por ejemplo, la autopista de Prado del Este, que llega hasta la Trinidad, Correcto. ves camiones con agua, por el problema de agua que tiene la ciudad. Entonces tú ves camiones de 36.000 litros. ¿Tú sabes lo que es eso en peso para una vía? Para un puente, que no debería circular en una ciudad. Con un eje sencillo. Exactamente. Sino que tenga un eje sencillo. Bueno, viene la ruleta. Vamos a mover estas flechas porque caigan otra cosa distinta. Gustavo, dale. Ajá, le damos aquí. Esto es un espacio patrocinado por PintuWeb. La ruleta es patrocinada por PintuWeb. Grandes amigos, calidad y estilo a un solo clic. Aquí mismo en Chuao, 5 casas de la sede están ellos. Algo que nunca harías en tu negocio, Gustavo. Claro, algo que nunca harías en tu negocio. O en tu trabajo digamos, hablando como decano de la Facultad de Arquitectura. Algo que nunca harías como decano. Claro, yo diría algo que no haría más en mi negocio, porque todos los arquitectos lo hacemos al inicio. Hacemos proyectos sin un contrato. Yo en mi negocio jamás haría ni un proyecto, ni una construcción, ni una asesoría sin un contrato Sin un contrato de obra. de obra. Carlos. Eso es importante. Algo que nunca haría, bueno, una actuación sin ética, por ejemplo. Okay. Sí, eso es importante. Faltar a la ética. Muy importante. Y transmitir ese compromiso con la ética a las personas que trabajan conmigo, porque uno en las oficinas de proyectos, es como una cantera donde uno va formando gente y tienes que transmitirle eso. A mí me parece que eso es muy importante. ¿Se ha perdido eso en el país o no? ¿O se mantiene igual intacto de 50 años hacia acá? Igual no es la solución. Las sociedades cambian. Sí. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Para bien o para mal. En el año 86 yo vi un programa en televisión donde entrevistaban al presidente Sanguinetti del Uruguay. Y el entrevistador le decía, puedo decir, bueno, Marcel Granier le preguntaba, y presidente, ¿en Uruguay los militares eran terribles? Sí, eran terribles. ¿Y esa dictadura era muy fuerte? Sí. ¿Y no permitían sindicatos? No permitían sindicatos. ¿Y eran corruptos? No eran corruptos. Yo me quedé, qué raro, ¿no? Porque eran tan malos, pero no eran corruptos. Entonces, Marcel Granier le preguntó, ¿y por qué? Dice, porque los que dirigen un país son reflejos de la sociedad donde vive. Si la sociedad es corrupta, quien la dirige, no importa quién sea, va a ser corrupto. Y la sociedad uruguaya es un pueblo honrado. Eso me quedó grabado porque es importante lo que dice. Si nosotros la parte ética y moral la mantenemos siempre firme,
Yo aprendí, mi primer trabajo en esta área fue el tercer semestre en el Ministerio de Desarrollo Urbano en la sala de proyectos. Me dieron un lápiz, y un solo lápiz, y cuando se acabe usted lo trae y le damos otro. Así me dijeron. Y me dijeron que aquí se hacen las cosas de una sola forma. Bien y como dicen las normas. Punto, listo. Eso es listo, eso, de una sola forma. Bien y como dicen las normas. Bueno, yo te digo algo. Mi papá, él trabajó en la petrolera toda su vida. Él es ingeniero de petróleo. Empezó en la Creole, que era la primera empresa, digamos, internacional americana que llegó aquí. Sí. Y él me dice algo que a mí nunca se me olvida, que él, justamente, él le daban un lápiz. Y el que le entregaba el lápiz le decía, para entregarte otro, me tienes que traer el toconcito de lápiz gastado ya. O sea, que ya no aguanta sacapunta, me lo entrega. Él lo justifica en una tabla y le entrega otro lápiz. Bueno, pero eso es una empresa petrolera extranjera, pero aquí me lo hicieron en el Ministerio de Desarrollo Urbano, Mira, que era un organismo público. Es más, cuando yo fui con los que somos arquitectos, como necesitamos el apoyo, Ajá. ¿ok? Entonces cuando ya el Se lápiz permitían no tan pequeños. que pues. llegaba aquí, oye, ya me usted llega, Ahí ya, se lo da a los ingenieros. Este es para los ingenieros ahora. ya no puedo escribir, no me daban un extensor. Ah, Es un decir, extensor. un extensor para el lápiz para poder utilizarlo hasta el toconcito. Wow. ¿Ok? Y yo tengo extensores en mi casa y mi oficina lo tuve durante mucho tiempo porque es así, esa parte. Pero Lo que definitivamente eso se ha perdido en este país. bueno, O sea, la sociedad. Sí, sí, eso se ha La perdido. sociedad tiene que cambiar. es algo- Socialmente, acuérdense que las personas no somos aislados. ¿Ok? No solamente los motorizados se están comiendo las luces y van en contrasentido. ¿Ok? Yo me acuerdo, hay un investigador, Allard, que vino de Francia, estaba haciendo una investigación con nosotros en la universidad, y un día en un almuerzo ya de despedida, y yo le pregunté, Allard, dime, ¿qué es lo más importante que aprendiste en Venezuela? Y me dice que no necesariamente uno tiene que cruzar la calle por la esquina. Wow. Una persona de 40 años que toda su vida sabía que la calle solo se cruza por la esquina. Y aquí aprendió que la podía cruzar por cualquier otra parte que no fuera la esquina. Entonces, claro, la sociedad es la que tenemos que cambiar a nuestra sociedad. Nuestros hijos, nuestros estudiantes, nuestros compañeros, los trabajadores nuestros. Tenemos que enseñarles que este país fue un estupendo país, tiene que seguir siendo un estupendo país y tiene mucho más futuro que pasado. Podemos cambiarlo. Un consejo, ingeniero Carlos, para los nuevos egresados de ingeniería. ¿Qué les quisiera decir a los nuevos que están saliendo ahorita? Bueno, me parece que algo muy importante es la formación. Hay que continuar formándose. No nada más dedicarse a producir dinero. Uno ve con los jóvenes mucho esa tendencia a que lo que interesa es producir dinero porque me tengo que comprar una camionetota, porque tengo que viajar, porque eso es importante, por supuesto, y todos lo hicimos. Pero es la formación. Claro, el La conocimiento. formación es muy importante. A veces no. Yo sé que por supuesto que los tiempos han cambiado. Ya ahora se usan mucho más los recursos de la informática, la inteligencia artificial, los libros. Yo los uso también. Ustedes me ponen a mí a dibujar en AutoCAD y le doy clase. Ajá, ¿ves? Pero, Ok. Yo también dibujo tocaba en por eso. pero no pierdo el amor por el estudio, por formarme. Así viejote y todo como estoy, hace 2 años hice un posgrado. Y era el mayor de la clase. Pero fui el primero. Ajá, mira, qué bien, qué bueno. Así es. Excelente. Bueno, yo de verdad que los felicito a ambos. Qué cantidad de conocimiento hay en estas dos cabezas. Eso es impresionante. De verdad que con un episodio de podcast no hacemos nada. Vamos a tener que inventar otras cosas. Vamos a tener que empezar a ir y compartir más con todos los que son integrantes del COMPAT. Es correcto. Si hay empresas que quisieran pertenecer al COMPAT, ¿qué deben hacer? Nos escriben, tenemos redes sociales, Hay redes sociales. por Instagram es el más sencillo, ahí está el correo electrónico, nos escriben qué interés tienen, en particular solamente quieren apoyar, quieren patrocinar a algún estudiante de bajos recursos, ya sea estudiante o profesional que necesite, quieren que alguno de sus profesionales forme parte de alguno de los cursos, diplomados, vaya al Congreso. También tenemos eso, muchas empresas financian para que las personas vayan al Congreso. Nosotros tenemos aspiraciones, no lo quería decir aquí, pero yo esta mañana en una conversación que tuvimos, yo le decía, en 2028 se cumplen 100 años de la creación del Banco Obrero.
que fue el primer instituto de vivienda social o vivienda popular urbana en Venezuela. Pero nosotros estamos ahorita barajeando la posibilidad, si conseguimos apoyo institucional y financiero eventualmente, para hacer en 2029 el Alcompact internacional aquí en Venezuela. Aquí, interesante. Entonces, ¿Qué ciudad? Caracas. En Caracas. Yo buscaría que fuese Sí, aquí, Caracas. entre la Católica y la Universidad Central se puede hacer perfectamente. Podemos invitar a universidades hermanas como la Metropolitana, la Simón Bolívar. O sea, aquí tenemos muchas universidades en Caracas que podemos ponernos de acuerdo para poder hacer un Alcompact internacional bien bueno, utilizando como tema justamente, fíjense, el Banco Obrero, que fue el primer instituto creado el 1 de octubre de 1928. Justamente un año después del terremoto de Valparaíso, que fue el que hizo que en Chile se creara un instituto para ver cómo resolvían el problema de la gente que se había quedado sin vivienda. Y sobre todo en Valparaíso, que vivía mucha gente pobre, porque era gente que era de servicios o familiares de marineros, ese tipo de cosas, porque un puerto de toque, cuando no existía el canal de Panamá, tenías que pasar por el estrecho de Magallanes. Entonces, el último punto antes de cruzar el Pacífico era justamente Valparaíso, y después cruzabas el Pacífico. Si venías del Atlántico o venías de cualquier parte de Brasil y querías exportar a China, te ibas por allí. ¿Ok? Entonces, era un puerto importante. Un año después se crea el Banco Obrero para vivienda para los obreros. Se llamaba Banco Obrero porque su interés principal era que los obreros, que eran los más pobres, pudieran tener acceso a una vivienda. Se van a cumplir 100 años en 2028 y que hiciéramos entre 28 y 29, ver si hacemos en el 29 el Alcompact Internacional. Pero esto lo estoy dando, ni Alfredo me va a regañar, ni Liana Bustillo, Es una primicia ninguno de los que está dando, profesores me va a La regañar, verdad que sí. pero vamos a esperar ver si los decanos me dicen que sí. Con Bueno, relación a la... Perdón que te Ajá, interrumpa. no, adelante, Con relación adelante. una de las misiones que tenemos nosotros, que es la educación, estamos también tratando de promover investigación. Ok. Y ahí donde la empresa privada nos puede apoyar, porque nosotros queremos en un nuevo programa que tenemos ahora para el año, lo que queda del 2025 al 2026, es el financiamiento de investigación. En Venezuela se ha hecho buena investigación, con las uñas, pero se hace. Quería destacar que hace un mes hubo un congreso internacional de jóvenes con Alcompact, lo organiza Alcompact. Y dos ingenieros jóvenes venezolanos, jóvenes son de menos de 40 años, dos ingenieros jóvenes venezolanos presentaron su trabajo. ¿Y usted sabe quiénes ganaron los mejores dos trabajos? Los dos venezolanos. Qué bien. Qué bien. Bueno, excelente. Venezolano. Bueno, en realidad aquí todos los que vienen, los invitados, cerramos el episodio con una canción. Esto es gracias a tumatero.com, le damos vida a tus espacios, pero esta vez vamos a hacer una sección para respetar el luto del ingeniero Carlos Rodríguez, que recientemente su socio, el ingeniero Roberto Centeno, falleció. Y bueno, no sé si quisiera darnos palabras al respecto de eso, pero por respeto no Sí, vamos bueno, a cantar la canción. muchas gracias por esa gentileza. Sí, bueno, él fue un ingeniero excepcional, venezolano, murió a 92 años, una carrera brillante como ingeniero, proyectista, calculista, pero también como gremialista, docente, fue toda su vida docente, hasta hace muy poco. Nosotros tenemos en la oficina salones de clase, un laboratorio para dar clases, que también lo usamos para nuestras investigaciones, pero lo usamos también para dar clases. Eso él lo hacía con el mayor gusto de recibir estudiantes de posgrado en el laboratorio de nuestra oficina para dar clases. Toda su vida dio clases. Era un extraordinario venezolano, muy comprometido con Venezuela, ocupó importantes cargos públicos. Durante su carrera fue vicepresidente de construcción del Metro de Caracas, fue viceministro de Transporte y Comunicaciones, fue director de proyectos de aquel Ministerio de Obras Públicas. Y en todas esas actividades que desempeñó lo hizo con una transparencia y una eficiencia impresionante. Fue una gran figura. La vida se acaba, por supuesto, y después de 92 años, pues uno hasta cierto punto dice, bueno, qué privilegio tuve de
poder compartir parte de mi vida con él, pues. ¿No? Y Sí. bueno, que en paz descanse. Que en paz descanse. Sí. Que en paz descanse. Bueno, de verdad que no me queda más que agradecerles. De verdad, Gustavo, ingeniero Carlos, para nosotros fue un completo honor tenerlos aquí, aprender un poco de ustedes. Tienen una experiencia, bueno, de verdad que Excepcional. incalculable. O sea, todo lo que han vivido desde el punto de vista docente, desde el punto de vista empresarial, distintas facetas. Y se ve que dominan a la perfección todo. Bueno, quisiéramos estar en ese camino, ¿verdad? Todo. Sí, definitivamente. Es un espacio en el que yo lo he disfrutado bastante porque orienta mucho a los jóvenes a querer impulsarse más Aprender. y aprender, o sea, Aprender. llenarse de conocimiento, pues porque a mí también me gustaría en un futuro que también me llamaran a un podcast o quién sabe y compartir mis conocimientos así como lo han hecho Sí. ustedes el día de hoy. Los libros hay que leerlos, no es para engavetarlos, ¿verdad? Así mismo. Y hay tanta información que uno debe saber. Y bueno, si no somos autodidactas, entonces lo mejor es ir a los diplomados, ir a los foros, ir a los cursos, que tenemos aquí buenas opciones para Así es. hacerlo Sí, sí. y para mantenernos al día con todo lo que es el conocimiento. Claro, y si eres ingeniero químico, también Alcompa te recibe. Tenemos muchos químicos, muchos ingenieros químicos. En Sudamérica y en Venezuela se utiliza mucho, porque lo que dijo el profesor, muchas de las cosas que trabajamos tienen un origen de una reacción química y por supuesto en Argentina la mayoría de los patólogos son ingenieros químicos. Se especializan en esa área porque, bueno, saben a veces cómo tratar las cosas para tratarlos bien. Lavar con jabón azul, no con cualquier jabón, para que sea pH neutro, no tenga sodio. Una vez un estudiante me dijo, profesor, pero traemos el jabón azul en polvo. Le dije, no, en polvo no, porque el polvo tiene sodio. En cambio, la panela, si la derrites, no tiene sodio y te sirve para limpiar el concreto bien. Bueno, Muchos datos aquí. Bastante interesantes. Una anécdota simpática que quería hacerla. En una oportunidad nos llamaron para ver un problema de patología en una base de un reactor, una instalación industrial, una estructura muy masiva, un pórtico de grandes dimensiones que se había agrietado y nadie sabía por qué se había agrietado. Y le daban vuelta que si era el peso del reactor, que si era el calor, que si era las vibraciones. Y haciendo la investigación, y ahí vengo a lo que es el ojo clínico y la lectura de lo que nos está diciendo la construcción, la edificación, encontramos que había efectivamente la estructura estaba agrietada. Y encontramos unas alitas de unos insectos en el suelo. Okay. Entonces, bueno, ¿y qué hacen estas alitas de insecto aquí? Con una piqueta geólogo, que es una herramienta muy útil para cualquier patólogo, porque tiene masa y tiene amortiguadores y no puede estar todo el día dando martillo y no le duele la mano. Rompimos la cara del elemento estructural. Estoy hablando de una viga que podía tener 1,50 m de alto. Okay. Y encontramos una cueva de animalitos. De ahí venían las alitas. Cuento corto, ¿qué habían hecho? El constructor se había descuidado en el vaciado y había dejado unas grandes coqueras, unas grandes cangrejeras en aquel elemento. El elemento había perdido la sección. Y por una falta de inspección y por falta también de ética de ese constructor, frizó aquello. Le puso una capita de friso y lo entregó bello, su pórtico. Pero ¿quién nos permitió descubrir la razón? ¿Qué es lo que está pasando? Las alitas de los animalitos. Okay. Ante ese caso, vaciado, se desencofra, cangrejera, ¿qué se debe hacer? Bueno, hay que hacer un trabajo de saneamiento importante, porque entre otras cosas hay que preparar el acero para que reciba un mortero de reparación. Okay. Hay muchos morteros de reparación de distintas formulaciones, más fluidos, menos fluidos. Hay que garantizar la adherencia entre el material nuevo y el material viejo. Hay unas técnicas que son usuales para eso, pero eso es reparable perfectamente. Claro. Perfecto, tiene solución. Y si está en el primer piso y son 18, demuela y vuélvelo a hacer. Eso es un tema, ¿no? Es un tema, pero es así. Me tocó una vez demoler una losa de entrepiso, de concreto, y ahí el error fue en el cálculo estructural. El acero de apoyo no era suficiente y los conectores tampoco, una estructura de acero con una losa maciza. Y nosotros acuérdense que yo soy arquitecto, entonces sacamos las cuentas rapidito predimensionado. L sobre 360 me da la flecha máxima permitida, busco el catálogo de Sidor y entonces veo cuál es la fecha
y me están mandando a poner un IPN tal, y yo creo que debería ser, y lo pasé por escrito. Y después fui con tribunal y todo para decir, mira, yo no me equivoqué, ahí se equivocaron, fue otro, y le dije, al inspector le dije, Prenda los martillos. está pendiente, Prenda los martillos. tienes que estar pendiente porque me están mandando a hacer algo que yo creo que técnicamente no es lo adecuado. Si fuera una obra pública, manda al residente. El residente te para y te dice, no señor, yo no lo hago hasta que tú me certifiques que eso está bien. Cuando es una obra privada es mucho más complicado porque generalmente el propietario cree en el profesional que él contrató que va a cubrir sus intereses. Y ahí fue el problema. Entonces nosotros fuimos con un ingeniero muy reconocido en Venezuela, de la Universidad Central de Venezuela, y con un tribunal chequeamos que todo estaba como estaba en el proyecto para demostrar que el proyecto era el que estaba equivocado. Pero a veces al final? ¿Se demolió? sí, claro, se demolieron y se colocaron unos IPN adecuados y se volvió a vaciar la losa y quedó bien. Y nos dimos cuenta porque cuando empezamos a desencofrar, mi socio, que era ingeniero, ya no estamos asociados hace como 20 años, pero yo tenía un socio que era ingeniero. Cuando fuimos a desencofrar, yo le dije, mira, ¿tú estás seguro? Porque vamos a quitar ¿cómo se llama? Una de las tablas del centro y ponemos un puntal y después desencoframos. Y después vamos bajando el puntal. Y a mí que íbamos bajando el puntal, la losa se iba chinchorrando. Así, esto estaba grave entonces. En 4 horas bajó 2 centímetros. Claro. La paramos no. inmediatamente, llamamos a todos, entonces hicimos esto y cortamos con esmeril para que se viera el acero estaba colocado, con los separadores adecuados. O sea, cuando tú construyes bien, tienes la certeza de que puedes defender. Y nosotros advertimos desde el proyecto que el proyecto tenía un error. Ok. Bueno, ya saben, si hay advertencias en plano, es mucho más barato corregir que luego de haberlo ejecutado. Claro. Nos despedimos así entonces del episodio 72. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.